¿Se ve la pantalla? Mateo, ¿se ve nuestro texto? Sí, Sí. Ya, gracias. Y el día de ayer habíamos quedado en cómo o cuál es el camino para dimensionar un pararrayos. Y lo primero que les dije es que tenemos que ver con el factor de ponderación. El factor de ponderación final es P sub 0, que es el producto de 5 parámetros que hay que considerar: A, B, C, D, y el número probable de rayos que puede alcanzar la construcción. ¿Ya? Entonces, A, B, C, D, E, que les dije ayer que esto teníamos que sacar de la tabla de factor de ponderación, donde se toma en cuenta el tipo de ocupación, el material de construcción, el contenido del lugar donde vamos a hacer la instalación del pararrayos, la localización y la topografía del terreno. Entonces, para cada uno de esos tenemos acá los valores en las 5 columnas, ¿no? Una vez que hemos obtenido ese valor, tenemos que ver el número probable de rayos que pueden alcanzar la construcción. Y ese número probable está en función del área de construcción, por decir que puede ser un galpón de 20 por 100 metros, van a ser 2000 metros, ¿no? Ese sería el área de construcción. La densidad de los rayos en kilómetros cuadrados por año está dado por el índice único, que es N sub T, o sea, el número de días con rayos por año. Y además por la constante alfa y la constante beta. Entonces, una vez que tenga reemplazando acá la densidad de rayos por kilómetro cuadrado por año, tendremos el valor del número probable de rayos que puede alcanzar a la construcción. Y con ese valor entramos en esta tabla. Viendo en dónde encaja la cifra que sacamos, la instalación será no aconsejable, o será aconsejable, o será obligatoria. ¿Ya? Y acá tienen un ejercicio resuelto donde nos dice al final del ejercicio, a través de la tabla 11.2, se puede concluir que es aconsejable la instalación de una protección con rayos, porque el valor que se obtuvo es de 6.19 por 10 a la menos 4. Entonces, de esa forma vamos a determinar si
¿Es aconsejada, no aconsejada o es obligatoria o obligatorio instalar los pararrayos? Ahora, una vez que ya sabemos si es aconsejable y es obligatorio, el siguiente paso es el nivel de protección. Y conocemos 4 niveles. Estos 4 niveles nos indican especialmente el patrimonio o el valor que tenemos al interior. Estos niveles son para los lugares donde vamos a hacer la instalación. Por ejemplo, el nivel 1 es para los lugares donde hay industrias petroquímicas, industrias de materiales explosivos, fábricas de sustancias químicas inflamables, entonces, o una refinería, por ejemplo, o un surtidor donde se tiene gasolina diésel, ¿no es cierto? Entonces, el nivel 1 es una instalación donde se tiene materiales bastante delicados y también un gran patrimonio. El segundo nivel se refiere a los lugares donde existe cantidad de gente, por decir escuelas, colegios, universidades, eh, por decir estadio, donde tenemos 60,000, 80,000 personas, ¿no es cierto? Entonces, está en función de la mayor cantidad de gente para que nuestra instalación del pararrayos tenga que ser obligatoria o mínimamente aconsejable. El nivel 3 se refiere a las construcciones de uso común, tales como los edificios residenciales, los edificios comerciales, donde también vamos a tener una buena cantidad de gente. Y finalmente el nivel 4, si bien es cierto, es de menor importancia, el nivel 4 se refiere a los depósitos, por ejemplo, depósitos donde no existe material inflamable. O sea, puede ser un depósito donde tenemos todo lo que es material fungible. Material fungible quiere decir, por ejemplo, las computadoras que ya pasaron de los años de vida útil. Cualquier material que no sea inflamable, pero que ya no se justifica estar en un determinado ambiente porque cumplieron ya con su vida útil. Y por lo tanto, las fábricas, por ejemplo, tienen depósitos en otro lugar de su fábrica o en algún rincón del tamaño de su fábrica. Entonces, acá, por ejemplo, probablemente no sea aconsejable, ¿ya? Entonces, definiendo cualquiera de estos 4 niveles, bueno, especialmente del 1 al 3, nosotros elegiremos un método. Acá nos dice que existen 3 métodos de protección contra las descargas atmosféricas, de las cuales nosotros vamos a elegir el más común, el más utilizado. ¿Cuál es el más utilizado? El método de Franklin, que se llama igual que el pararrayos Franklin, que consiste en determinar el volumen de la protección que vamos a hacer por un cono, no un triángulo. Un triángulo es una figura plana, ¿no es cierto? Aquí estoy hablando de un cono.
que tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un volumen como es una fábrica, como es un edificio, ¿no es cierto? Es un volumen cuyo ángulo de la generatriz con la vertical varía según el nivel de protección y además tomando en cuenta la altura de construcción. Acá tenemos, pero primero veré el esquema de qué estoy hablando. Por si acaso ustedes saben cuál es la generatriz. Esta es la altura de la construcción. HC es la altura de la construcción, que va a ser desde el nivel del piso hasta el captor del pararrayos. Obviamente voy a tener un radio, porque estoy hablando de un cono, ¿no? No estoy hablando de un triángulo como vemos en el plano. Entonces voy a tener un volumen, voy a tener una radio, quería decir, o un radio, mejor dicho, un radio, y luego voy a tener un diámetro. ¿Ya? Por lo tanto, si el pararrayos con el pararrayos tengo que proteger un volumen de construcción, tengo que aplicar con la fórmula del volumen del cono. O sea, lo que hemos aprendido en la escuela. Tenemos que saber cuál es el volumen, cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cono. Hagan memoria y acuérdense lo que han aprendido en la escuela. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Creo que nadie se acuerda, ¿no? El volumen es 1/3 por pi por r cuadrado por h. R en este caso es r sub p al cuadrado por h por pi por 1/3. Ese es el volumen. Anótense, voy a dictarles otra vez. El volumen de un cono se determina por 1/3 de pi por r cuadrado, en este caso r sub p, por hc. Con esa fórmula voy a calcular el volumen de este cono. Pero también, ¿cómo puedo calcular el radio de este cono? Puedo calcular fíjense, R sub P va a ser igual a la altura de la construcción por tangente de alfa. Porque se supone que si es cono, hay un ángulo de protección con un ángulo con la vertical. ¿Ya? O sea, el ángulo es este de acá. La vertical es la que sale un eje por el centro del cono. Y esta es la generatriz. Entonces, este es el eje vertical del cono y a la hipotenusa, si quieren,
que lo correcto es decir generatriz. No estamos en un plano para decir la hipotenusa, estamos en un volumen. Pero claro, la figura que yo veo acá es un plano, ¿no es cierto? Y lo que podría, en un plano sería la hipotenusa, pero nosotros estamos hablando del cono. Y este lado se llama generatriz. O sea, un cono tiene un radio, tiene un diámetro, tiene el eje de la altura del cono y tiene la generatriz. Y por lo tanto, el radio voy a calcular con esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿y el ángulo? ¿Cómo voy a determinar? Acá nos dice que la tabla 11.3 y la tabla 11.4 nos muestran cómo tenemos que calcular el ángulo. La tabla 11.3 es para alturas no superiores a 20 metros. Alturas no superiores a 20 metros. ¿De acuerdo? Y voy a calcular en función del nivel. Voy a suponer que el nivel de protección es 3. Y como mi edificio no tiene una altura mayor a 20 metros, alfa, ¿cuánto va a valer? 45 grados. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera un edificio que tiene una altura de 45 metros, esta tabla ya no me sirve. Tengo que calcular el ángulo de protección y la altura de la construcción, por decir es altura de la construcción 45 metros. Tomando en cuenta, les he dicho ya, ¿no? Que normalmente en los edificios la altura es entre 260, 200 centímetros, o sea, 2,60, 2,80 hasta 3 metros. Entonces, si acá tengo 45 metros y mi planta baja, por decir, tiene 5 metros de altura, entonces, a grosso modo, puedo calcular que va a ser 15 pisos por 3 metros es 45, más la planta baja que tiene un mezanine. Normalmente en la planta baja están tiendas comerciales, por lo tanto va a tener 5 metros, más o menos. Total sería 50 metros. Ya entonces estaría entre 45 y 60. Y si es de nivel 3, por decir es un instituto de contabilidad que funciona en ese edificio, por lo tanto el ángulo alfa va a ser 25 grados. Pero por si acaso quiero decirles, yo no puedo tomar una altura aproximada. Es bien fácil saber la altura de un edificio. No se olviden que tenemos planos arquitectónicos, ¿no es cierto? Si bien tenemos también planos de cálculo estructural, pero lo mejor, lo más sencillo es que nos fijemos en los planos arquitectónicos. En los planos arquitectónicos aprobados por la alcaldía, no estamos hablando de una construcción clandestina. Entonces, si no, va a tener la altura exacta del edificio, a la que simplemente le voy a sumar la altura del mastil. Esta altura tengo que tener en los planos arquitectónicos, y también hay alturas en el cálculo estructural.
pero es mejor ver en el plano arquitectónico los niveles y luego el techo también, ¿no? Porque depende del techo cómo vamos a poner, si acaso no es una terraza. Bueno, pero que aunque fuera terraza, a veces hay una pequeña construcción, como el edificio de laboratorios, que hay pequeños depósitos en la terraza y están en el techo de esas habitaciones. Entonces, este pararrayos debo colocar en el punto más alto del edificio. Y a partir de ahí, planos arquitectónicos, más la altura del mástil y tomando en cuenta el captor, bueno, que son centímetros lo de los captores. Entonces voy a tener la altura. Y de la tabla 11.3 y 11.4 voy a tener alfa. ¿Cuánto será la tangente de 45 grados? ¿Alguien sabe? Ya deberían responderme. ¿Cuánto es? 1. ¿Perdón? ¿Cuánto es tangente de 45 grados? 1. 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo acá 50 metros de altura, el radio va a ser 50 metros. Este radio va a ser 50 metros. ¿Ya? Ya puedo calcular el volumen del cono. Tengo la altura, que es 50 metros, tengo el radio, que es 50 metros, el valor de pi ya sabemos, multiplico por 1/3. Y listo, tengo el volumen del cono. Y ese volumen tengo que verificar. Obviamente que mi generatriz tengo que bajar de esta forma, o sea, viendo que me proteja el 100% del edificio. Ayer hemos visto, por ejemplo, que la generatriz puede bajar por acá, pero no estoy protegiendo a todo. Esta puede ser una fábrica por la forma del techo, por la forma de las ventanas. A mí me da la impresión de que esta es una fábrica, ¿no es cierto? Y estas son las oficinas de la fábrica. Entonces, tengo que considerar el ancho del edificio, que indirectamente me da el radio o el diámetro, ¿no es cierto? Que siempre va a ser un poco mayor. Entonces, de esa manera voy a determinar un pararrayos. Voy a decir, el volumen de protección es tanto. ¿De acuerdo? Y voy a decir que normalmente los pararrayos venden como las para 25 kb. No se olviden que les he dicho, si bien yo tengo mi instalación acá 380 o 220, pero este aislador tiene que ser para varios kilovoltios, porque ya hemos dicho que un rayo tiene, ¿no?, miles de amperios y millones de voltios. ¿Ya? Ahora, número de conductores de descenso. ¿Cuáles serán los conductores de descenso? El conductor de descenso es este de acá. Conductor de descenso. ¿Ya? En este caso, yo tengo un solo conductor de descenso que va a llegar hasta los electrodos
o el sistema de puesta a tierra, ¿no es cierto? Pero también cuando tengo edificios como este, por ejemplo, esta es una fábrica de sustancias muy delicadas que fácilmente puede provocar que si no tengo los debidos cuidados, fácilmente cualquier chispa podría provocar algún incendio. Puede ser gases químicos, vapores, una fábrica de explosivos. Y fíjense los pararrayos. Me ha salido en la tabla que es obligatorio. Digamos que es en el oriente boliviano o en el Chapari de Cochabamba, y estoy obligado a poner pararrayos. Entonces, si puedo, y además, ¿por qué voy a poner 4 pararrayos? Porque lo que pretendo es, fíjense, estos son electrodos de tierra que voy a poner alrededor del edificio. A simple vista puedo decir que hay 12 jabalinas en este edificio. O sea, tengo 2 acá y tengo 4. 2 acá y acá voy a tener 4. Entonces son 12 jabalinas. Este es el cable de interconexión o el enlace de tierra. Yo no sé que utilicen nomás en el libro. Este es el cable o el conductor de enlace. Este es el electrodo de tierra que, que puede ser, que se llama varilla jabalina o pica. No están utilizando otra clase de electrodo. Esta es la varilla o la jabalina que conocemos en Bolivia con ese nombre. Y esta es la línea de enlace de tierra, ¿no? Línea de enlace de tierra. Acá le ponen conductor de bajada. Bueno, ya, se entiende. Pero en lo que hemos estudiado en el capítulo, esta es la línea principal del enlace de tierra, ¿no? Que llega al punto de puesta a tierra. Este es el punto de puesta a tierra, según lo que hemos aprendido en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá hay 4 pararrayos y obviamente tengo que conectar entre los 4 pararrayos porque por, por, primero porque no quiero que el rayo afecte mi construcción. Segundo, tal vez podría fallarme un pararrayo y van a seguir funcionando 3 pararrayos. Pero además tengo con seguridad que yo les digo, en Cochabamba, en la zona del Valle Bajo especialmente, o en la parte central del Valle Alto, no estoy hablando de las serranías de Cochabamba, estoy hablando de las partes bajas, con 12 electrodos, con seguridad que voy a tener menos de 8 ohmios. Puedo estar llegando a los 5 ohmios, sabiendo que estas jabalinas van a ser de 3 metros y de 5 octavos de pulgada. Y este conductor de enlace, o como le llama acá, cable de interconexión, debe ser cable desnudo. ¿De cuánto les he dicho? De 35 milímetros de sección. O sea, acá pueden ponerle el día de mañana cuando ustedes estén haciendo, pónganle 35 milímetros de sección y pónganle varillas. Si pueden meter varillas de 10 pies, mejor si clavan o hincan las varillas de 3 pies.
digo de 10 pies, que es casi 3 metros. Aunque también hay varillas de 3 metros, ¿ya? Porque ya hemos dicho, entre poner una placa o poner un electrodo en forma de cuadrado, prefiero poner una varilla o una jabalina. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad hay mayor humedad. Eso se da en la mayoría de los terrenos. No es una regla del 100%. Puede haber un terreno donde en 1 metro es blando y a partir de 1 metro es un terreno rocoso o es un terreno pedregoso. Entonces ahí la profundidad va a tener mayor resistividad que en la orilla o en la superficie del terreno. ¿Ya? Pero les decía que la jabalina, si pongo de 3 metros, voy a entrar desde el nivel del piso más o menos 3,5 metros, porque tengo que hacer una cámara y a 50 centímetros del, del piso, la profundidad de mi cámara, y ahí va a ser el punto de conexión con la línea principal de tierra. Punto de puesta a tierra se llama. Línea de enlace a tierra en vez de cable de interconexión. Y la línea principal de tierra, ¿no? Y estos son los conductores derivados que llegan a la línea principal de tierra. Este de acá y este de acá. Y esta es la línea principal de tierra. En este caso es la línea principal. Ya entonces hay aquí, por ejemplo, fíjense en el esquema. A ver, este esquema creo que está equivocado. Ya, este es el que está equivocado. Este no es esquema 11.6. Este es el esquema 11.7, porque el esquema 11.6 es este de acá, ¿no? Por lo tanto, este es el esquema 11.7. Y acá está bien, el esquema 11.7 muestra los conductores de descenso de una construcción fabril. Si es una construcción fabril, es una fábrica o una industria, ¿no? Con una altura superior a 25 metros. Deben ser provistos por lo menos 2 captores para las chimeneas o tinglados. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo ese análisis, acá, número de conductores de descenso. ¿Cómo determino? O sea, ¿cuántos conductores de descenso hay acá? O deberías decir conductores de bajada, conductores de descenso. Deberíamos utilizar un solo término. O línea principal de tierra. Ya, pero como dice en nuestro libro, conductores de descenso. En este caso, tenemos 4, 6. En total vamos a tener 12 conductores de descenso. ¿Y cómo calculo el número de conductores de descenso? Acá tenemos número de conductores de descenso que está en función del perímetro de la construcción y la distancia entre los conductores de descenso a partir de la tabla 11.4.
dependiendo del nivel de protección, si es una fábrica, yo le voy a poner nivel de protección 1 o 2. Digamos sea 1. La distancia debe ser 10. Por lo tanto, aquí voy a tener 10. Distancia entre conductores según la tabla 11.5 es 10. El perímetro, obviamente, que tengo que saber. Tengo que saber cuánto tiene esta. Por decir, son 100 metros, aunque acá está. Es cuestión de sumar 10 más 18 más 18 más 10. No sé cuánto me da. Acá me va a dar 40 metros. 40 metros y aquí me va a dar cuánto, no sé. ¿Me lo calculan? Es más de 80 metros, ¿no? 80 metros por 40 metros son 240 metros de perímetro. Eso, acá entonces el perímetro es 240 y según la tabla 1 y el nivel 1, perdón, la tabla 11.5, nivel 1 va a ser 10, o sea que voy a tener más o menos 24 conductores de descenso. Entonces, de esa manera, luego, después de calcular los conductores de descenso, debo calcular la sección del conductor. Aquí está, de preferencia deben ser utilizados conductores de cobre duro, con una conductibilidad del 99%, principalmente en zonas industriales de la elevada polución. La elevada polución se refiere a que hay un medio ambiente que puede ser gas, que puede ser vapor, ¿no es cierto? Y la sección mínima de los conductores es dada en función del tipo de material de conductor y de la altura de edificación, que voy a obtener de la tabla 11.3. Entonces, en la tabla 11.3 voy a tener la sección de los conductores de malla superior y de descenso en milímetros. Sección de los conductores de malla superior y de descenso en milímetros. Material del conductor. Aquí nos habla del cable de cobre, nos habla del cable de aluminio, cable de acero galvanizado. Para menor a 20 metros, que está, digamos, coherente con la tabla 11.3, la sección del conductor va a ser de 16 milímetros. Pero como hemos visto que el edificio es de 25 de altura, yo les dije que el conductor deberían colocar de 35 milímetros cuadrados. Una altura mayor está en coherencia con la tabla 11.4, mayor a 20 metros, y el conductor, acá nos dice de la malla, esta es la malla, ¿no es cierto?
que yo le llamaría más derivados. Bueno, pero malla también es entendible porque aquí hay una malla y este es el conductor de descenso. Y además hay acá los conductores de enlace de tierra. Entonces, todos ellos deberían tener, en este caso, 35 milímetros cuadrados. El cable de aluminio. Con cable de aluminio, que sabemos también que el aluminio es un conductor menos efectivo que el cobre. En ese caso tendrían que utilizar 35 milímetros menores a 20 metros y de 50 milímetros mayores a 20 metros. Y de acero galvanizado, estas son las secciones. Pero si a mí me preguntan cuál debo instalar, yo prefiero instalar el cable de cobre, porque han escuchado, el día de ayer han visto y escuchado que los rayos eléctricos son fenómenos atmosféricos que nos traen muchos problemas a las instalaciones eléctricas. Entonces, no me ocuparé, o sea, de fijarme en algunos pesos. Mejor gastaré un poquito más, pero estoy garantizando la mayor seguridad posible. Las conexiones entre captores de censos y masas metálicas, entre los electrodos de aterramiento, la sección mínima del conductor debe ser de 16 milímetros. A ver, me voy a ir al capítulo 15. Ahí vamos a aprender a calcular la sección de estos conductores. Y como dice acá, la sección mínima que debo utilizar en estos casos es la de 16 milímetros, pero depende de la sección de las fases también. Aquí está. En el capítulo 15 vamos a aprender a calcular los conductores de protección. O sea, esos conductores que están yendo entre pararrayo y pararrayo. Luego los que descienden, ¿ya? Y debo utilizar esta tablita de acá. Aquí está. Sección mínima de los conductores de protección. Lo mínimo que debo utilizar es de 16 milímetros. Pero fíjense, sección del conductor de fase de la instalación menores a 16 milímetros. El cable número 14 es de 2,5 milímetros. El cable número 12 es de 4 milímetros. El cable número 10 es de 16 milímetros. Les estoy dando una referencia. Por lo tanto, la sección mínima del conductor para estos casos es de 16 milímetros. Pero por encima de secciones mayores entre 16 y 35 milímetros, es de 16 milímetros. Aunque acá nos está diciendo
que si yo tengo un conductor de 10 milímetros, también debo utilizar la sección mínima del conductor de 16 milímetros. Pero ya hemos leído en el texto y he leído en muchos catálogos que lo mínimo que uno debe colocar no es 10 milímetros o 14, mejor colocar uno de 16 milímetros, el más delgado. Y normalmente cuando la sección está igual a 35 milímetros, la sección cuando está entre 16 y 35 milímetros es 16, pero mayores a 35 milímetros es la sección dividido por 2, ¿ya? O sea, pero que quede claro que esto es para los conductores de protección, o sea, para el cable verde, ¿ya? En este caso, para los conductores de los sistemas de puesta a tierra, es mejor utilizar el de 16 milímetros y el de 35 milímetros. Esto es para los cables verdes y para el neutro. Les he mostrado, ¿no? Cuando hemos ido a la red pública, que el neutro era más delgado que las secciones y el cable de alumbrado público era más delgado que el neutro. O sea, ¿por qué instalan más delgado en la red pública? ¿Han visto? Porque el neutro normalmente cumple con esta relación, ¿ya? Que el cable de protección o el neutro debe ser la mitad del conductor de fase cuando es por encima de 35 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos ahora la resistencia? Eso es lo que nos faltaría. Sección de los conductores de la malla superior y de los conductores de descenso en milímetros. Para cables de cobre debe ser entre 16 milímetros y 35 milímetros. ¿Ya? Esas son las secciones que se debe utilizar. Ahora, la resistencia de la malla de tierra. La resistencia de la malla de tierra no debe ser superior a 10 ohmios en cualquier época del año. Depende del tipo de instalación. Ya les he dicho que en los transformadores es 20 ohmios para Bolivia, pero en Perú y en México son más tolerantes, es 25 ohmios. Y fíjense lo que dice acá, cuando la construcción es destinada a materiales explosivos o materiales inflamables, la resistencia de la malla o del sistema de puesta a tierra debe ser superior, no debe ser superior a 1 ohmio. Y acá tenemos un esquema que este vendría a ser el esquema 11.8, ¿no? Corrijan también este.
Este es el esquema 11.7. 11.7 y este es el esquema 11.8. Que fíjense acá, igual están utilizando 4 pararrayos. Y luego tenemos un ejemplo de aplicación. La zona de protección ya sabemos calcular. El número de conductores, la zona de protección tiene que calcularse con las fórmulas que hemos visto. Número de conductores de descenso, aquí está, están aplicando la formulita que hemos visto, y la sección del conductor, que va a ser según la tabla 11.6. Lo que nos está faltando es acá, el miércoles, traten de no fallar, vamos a aprender a calcular la resistencia de una malla de tierra o la resistencia del sistema de puesta a tierra. O sea, ¿cómo determino, cómo llego a estos 10 ohmios o cómo llego a un ohmio? ¿Ya? Entonces, les dije que les iba a dar fórmulas y vamos a hacer un ejercicio. Y además tenemos acá otros ejercicios, un ejercicio resuelto para determinar el volumen o la zona, número de conductor, de descenso y la sección del conductor. Con eso hemos terminado el capítulo 11. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que se ha entendido y por lo tanto nos despedimos. Se ha entendido todo, por eso no hay preguntas. El día miércoles entonces nos veríamos para aprender a calcular, cómo llego a los 10 ohmios o cómo llego a los 5 ohmios o 20 ohmios. ¿Ya? Nos vemos el próximo miércoles. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego, Kevin, que les vaya bien, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Chao, chao, César.